muchísimas personas, ¿no? Muchísimas personas, y este dato es alarmante, preguntan si la masturbación daña. Por ejemplo, esa es una pregunta que se repite constantemente, ¿no? ¿Qué perjuicios ocasiona la masturbación? ¿Hasta qué punto es buena y a partir de qué punto ya no deja de ser buena y comienza a ser dañina, etcétera, ¿no? Bueno, esto es alarmante porque exactamente he oído las mismas preguntas hace 45 años, ¿no? Y las mismas preocupaciones y los mismos temores respecto a la masturbación. De modo que yo pongo en tela de juicio el fruto que puede haber producido el esclarecimiento sexológico en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo me he dedicado en los últimos 30 años al esclarecimiento sexológico en este país, pero veo que, claro, ha sido útil de todas maneras, ¿no? Pero no ha sido lo suficientemente útil como para despejar el panorama sexual de una serie de patrañas y de malentendidos y de informaciones completamente equivocadas, y además de preguntas mal hechas, porque cuando la gente pregunta si la masturbación daña, ¿no? Hace una pregunta mal hecha, porque la pregunta no es esa. La pregunta correcta es ¿desde cuándo y a quién y dónde, ¿no? ¿A quién se le ocurrió decir que la masturbación causaba daño? Esa es la pregunta, y se puede contestar perfectamente porque este patrón de expresión sexual está muy bien investigado, y yo mismo he investigado el punto, lo he estudiado a fondo. Más adelante publicaré un libro al respecto, un libro que se titula, desde ahora les doy el título porque es un título bastante bueno, modestia aparte. Bueno, en parte me ayudó mucho Tenenbaum, ¿no? Pero, porque el juego de palabras es de Tenenbaum. El libro se va a titular La niña masturbación y su madrastra tabú, ¿no? Y bueno, van a ver ahí la historia del espantajo masturbatorio desde su surgimiento a principios del siglo XVIII. O sea, tiene un inicio que puede ser fechado bastante exactamente, ¿no? Y todo un desarrollo, y entonces se puede ver exactamente qué cosa ocurrió tocante a la masturbación. Pero hagan bien la pregunta. Recuerden lo que decía el gran especialista en comunicación canadiense Marshall McLuhan. Decía, yo siempre veo las cosas en playback, ¿no? O sea, yo no pregunto, por ejemplo, si la masturbación daña, no, sino a quién se le ocurrió decir que dañaba y cuándo y dónde. Esa es la pregunta. Tampoco la cuestión es, por ejemplo, enterarse de que en África hay tribus caníbales, ¿no? Antropófagos, ¿no? Entonces, qué barbaridad que cómo hay antropófagos en África. No, la pregunta no es esa. La pregunta no es por qué en África hay gente que se come a otra gente, no, esa no es la pregunta. La pregunta bien hecha, esto lo dicen los antropólogos, ¿no? La pregunta bien hecha es por qué en nuestra sociedad la gente no se come a la gente, esa es la pregunta. No por qué en las otras sociedades hay antropófagos, no, esa es una pregunta menor, secundaria, ¿no? Entonces, por lo menos para comenzar, formulen bien las inquisiciones, planteen bien las preguntas. Y preguntar si la masturbación daña es hacer una pregunta que está, repito, mal hecha. Esta reprobación, por ejemplo, secular y permanente de la Iglesia Católica respecto a la masturbación es lo que en parte explica por qué la gente sigue preocupándose y sigue temiendo los posibles malos efectos de la masturbación, porque durante siglos la Iglesia, bueno, no solo la Iglesia, también una parte importante de la profesión médica compuesta por charlatanes, ¿no? Dijo y redijo y repitió hasta el cansancio, ¿no? Los 1001 males que ocasiona la masturbación. Pero claro, la Iglesia secundó muy entusiastamente todos esos despropósitos. Entonces, imagínense siglos de decir esto de la lujuria, que es un desastre, que son los placeres deshonestos y el apetito desordenado, y luego de satanizar, como se sataniza pues hasta ahora la masturbación. Entonces muchísima gente, incluso gente no católica, acatólicos, terminan pensando, como Norman Mailer, el famoso escritor norteamericano, ¿no? que la masturbación en efecto pues perjudica, ¿no?
Estas son las consecuencias de una desfiguración muy antigua de lo sexual. No es una desfiguración del siglo XVIII, también es muy antigua. Y por lo menos en la tradición judaico-cristiana se remonta hasta los disparates que, por otra parte, han sido calurosamente acogidos, ¿no? Los disparates que profirió San Pablo, ¿no? Que por lo demás era un tipo hasta genial, ¿no? Porque indudablemente fue genial San Pablo, pero en materia sexual pues cometió despropósitos.